Así es que, gente bella, Dios les bendiga. Arriba, arriba el ánimo. Hoy en esta noche traigo un tema muy importante, muy puntual, que he estado compartiendo ya durante varios jueves durante este mes, y este tema lo he titulado Anatema. No traigas anatema. La palabra anatema significa maldición o condenación, y mucha gente por la ignorancia trae anatema a su casa, a su vida, a su familia, a su matrimonio, a su negocio, por desconocer lo que dice la bendita palabra de Dios. San Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hoy vamos a ver una historia real y verídica a través de las Sagradas Escrituras, en donde vamos a ver cómo un hombre acarreó maldición, no solo para su vida, no solo para su familia, sino para el pueblo, para el campamento en donde él estaba, porque desobedeció las instrucciones que Dios les había dado. Y hoy en día muchos, por no conocer esta bendita verdad, desobedecen la instrucción que no conocen, ¿verdad? Así es que aquellos que la conocemos, tenemos que esforzarnos por obedecerla día a día. Gente bella, les animo para que se sintonicen a través de nuestra página en Facebook. Todo es posible, 11:40 AM. Estamos en vivo. Denos like, comparta y escríbanos su petición, escríbanos su testimonio ahí, por favor. O envíenos un WhatsApp al 8180-633714. Queremos saber de usted. Queremos saber en dónde está. Queremos saber en dónde nos escucha. Damos gracias a Dios por toda la gente que se sintoniza allá en la Sierra Gorda, allá en Jichú, allá en San Luis de la Paz, allá en Guanajuato, allá en San Luis Potosí, en Agualulco, San Luis Potosí. Bueno, en tantos estados de la República. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Aquí mismo en nuestro estado de Nuevo León, Cadereyta, Dios les bendiga. Villa de Juárez, Guadalupe, Escobedo. Gracias de verdad por cada jueves sintonizarse a su programa de Todo es Posible, en donde el deseo de Dios y el nuestro también es que juntos podamos aprender de esta gloriosa verdad y podamos ser libres de las mentiras del enemigo, de las trampas del enemigo, y poder disfrutar de esa vida en abundancia que el Señor tiene para nosotros. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y en este mes se mueve muchísimo la oscuridad. Bueno, todo el año, ¿verdad? Pero en este mes más, y en este mes, el 31 de octubre, hay una celebración que a Dios no le agrada, y que Dios a través de su palabra nos habla y nos dice: no traigan anatema a su casa. No la traigan en el nombre de Cristo Jesús. Oiga, y estoy bien contenta porque estoy viendo aquí a través del Facebook que ahí está mi preciosa prima Priscila, que está allá en Laredo, Texas. Priscila, Dios te bendiga. No sabes qué gusto me da que estés sintonizada. Un abrazo para ti, para toda la familia. Y gracias a todos los que ya se sintonizaron. Lupita, allá en Puebla. Dios te bendiga, Lupita. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarse
a este su programa de Todo es Posible. Y bueno, yo le invito para que tenga libreta, pluma, su Biblia ahí para que usted tome nota. Y usted esta noche abra sus ojos y sus oídos espirituales y descubra estas verdades gloriosas que hoy vamos a aprender. Una, cómo Dios nos habla a través de su palabra, cómo Dios a través de su palabra nos da la instrucción, nos da la indicación, nos advierte, nos exhorta. Sí, pero si no la leemos, pues desconocemos lo que ahí está escrito. Y para que usted pueda checar si usted no ha traído anatema a su casa, sí, quiero leerle Deuteronomio 7:26 y quiero leerle en esta noche la versión católica. La Biblia tiene varias versiones de tal manera que tenemos la oportunidad de leer varias versiones para poder comprender, si no comprendemos una, comprender otra, pero en realidad pues todas están muy comprensibles, muy claras. Está la versión Dios habla hoy, está la versión lenguaje actual y hoy esta noche voy a estar usando la versión católica. Y me impacta mucho porque una de las versiones más claras es la católica. Una de las versiones que nos habla más directo es la católica. Y Deuteronomio 7:26 dice: no introduzcas en tu casa nada abominable, porque también tú te harías digno de ser consagrado al exterminio. Esta primera parte de este versículo a mí me dice que yo puedo traer algo a casa que es abominable delante de Dios y que ha sido consagrado al exterminio. Y dice, no te vayas a ser tú también digno de ser consagrado al exterminio por haber introducido en tu casa algo que fue consagrado para producir algún efecto, alguna situación, alguna circunstancia. Yo les he comentado que nuestras manos, Dios las creó para ser de bendición. Sin embargo, hay personas que las usan para lo contrario. Y quiero darle un ejemplo muy sencillo de cómo toda acción causa un efecto, para que podamos comprender un poquito más que hay cosas que han sido pactadas, ofrendadas, consagradas, como lo dice aquí en esta versión, consagrada, para provocar alguna situación dentro del seno familiar, dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro del negocio, ¿sí? Y con nuestras manos hay personas que hacen señas que no son agradables y producen el efecto de molestia. Usted sabe que hay señas con las manos que significan una grosería. Y cuando alguien hace eso, a otra persona, aquella persona puede provocarle molestia, enojo, ¿sí? ¿Y qué pasa también si con mis manos yo hago la seña de que estoy orando por ti? ¿Qué te produce eso? Te produce paz, te produce gratitud, ¿sí? Entonces, vayamos comprendiendo un poquito más qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, y pues está muy clara esta palabra. Quiero volvérselo a leer, Deuteronomio 7:26, versión católica. No introduzcas en tu casa nada abominable, porque también tú te harías digno de ser consagrado al exterminio. Detesta todo eso y considéralo abominable, porque está consagrado al exterminio.
está consagrado para provocar destrucción. ¿Qué comprendemos? ¿Qué entendemos por exterminio? Algo que va a ser exterminado, que va a ser destruido, que va a ser quitado. Es increíble, es impresionante que a través de algo que parece tan sencillo, tan inofensivo, el enemigo de nuestras vidas pueda lograr provocar destrucción. Por eso la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nos faltó conocimiento de esta bendita palabra que produce cambios, que produce paz, que produce sanidad. Es poderosa la palabra de Dios. Dice que está viva y que es eficaz. Bendito sea el Señor. Quiero compartirle otro versículo muy propio a este mes y a estas fechas y a estas celebraciones que la Biblia las llama paganas y que nos dice no Efesios capítulo 5 versículo 11, no participen en las obras estériles de las tinieblas, al contrario, pónganlas en evidencia. Por eso esta noche, a través de tu programa Todo es Posible, estoy trayendo la evidencia de las cosas que el enemigo hace y que producen, ¿verdad? Engaño, mentira, lo primero que producen es muerte espiritual en las personas. Es decir, que no tengan deseos de buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, lo que viene del cielo, que no tengan el deseo de leer la palabra, de conocer lo que Dios dice. Y ya desde el momento en que nuestra vida está cerrada a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra, ya desde ahí pues le estamos abriendo una puerta al enemigo, porque a él le conviene eso, le conviene que la gente no tenga conocimiento de la palabra de Dios, no tenga contacto con Dios, no ore a Dios, no se acerque a Dios, porque así esa persona, ese niño, ese adulto, ese adolescente será un blanco perfecto para el enemigo. Pero cuando tú y yo nos acercamos, leemos la palabra, la buscamos a Dios, dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, estamos bajo la cobertura de Dios y el enemigo va a batallar para poder tocarnos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver esta historia que tenemos ahí en el libro de Josué. Yo le invito que luego se dé un tiempo y lea personalmente el libro de Josué, ¿sí? Como ya les dije, estoy compartiendo el tema de no traigas anatema a tu casa, no traigas maldición. Y ahí en su página de Todo es Posible están grabados los programas anteriores para que usted los busque, los escuche y pueda ir llevando la secuencia de estas enseñanzas. En el libro de Josué hay una historia verídica, así como en la vida real vemos muchas historias de familias que han traído anatema a su casa. Y voy a compartirle primero lo que Dios nos dice a través de su palabra. Voy a compartirle primero esta historia verídica que está escrita en el libro de Josué y voy a terminar compartiéndole un testimonio del poder de Dios, un testimonio de cómo un varón trajo a su casa anatema y trajo una destrucción tremenda, ¿sí? Para que veamos que esto es real. Y esta historia de Josué, pues es una historia que no debemos de pasar por alto, sino todo lo contrario, debemos considerarla y aprender de ella. Yo creo que para Dios fue muy importante que esta historia quedara ahí escrita en el libro de Josué, para que un día usted y yo la leyéramos y aprendiéramos de esta historia, ¿sí? Y cómo
vamos a ver en esta historia cómo un hombre en aquel tiempo tomó un anatema y lo llevó a su casa y trajo una tremenda destrucción. El anatema, la maldición, no solamente se puede acarrear en lo personal, en el matrimonio, en la familia, ¿sí? En el trabajo o en el negocio, sino que también se puede acarrear una maldición a nivel nacional, a nivel nación. Y si usted pone mucha atención, ¿verdad? Nuestra nación, yo creo que está a nada de que la ira de Dios se desate, así como se desató en esta historia que vamos a ver, por cuánto pecado hay delante de Dios y sobre todo porque han entregado nuestra nación, ¿verdad?, al enemigo mismo. Y muchos desconocen que el enemigo se cobra con sangre. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. No hay libro más interesante para leer que la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, escuchar la historia que está ahí en el libro de Josué y vamos a aprender juntos lo que dice esta historia y cómo Dios fue, este hombre acarrió maldición para sí. Y veamos a la luz de la palabra lo que hizo Josué ahí en el capítulo 7, ¿verdad? Un poquito antes del capítulo 7, narra la historia de cómo Dios le dio instrucciones claras y precisas a Josué para que conquistaran Jericó. Y Josué y el pueblo, el equipo de soldados, de guerreros, fueron a tomar Jericó y aparentemente todo estaba bien y aparentemente todos habían seguido las instrucciones que Josué les dijo y que Dios se las había dado a Josué. Entonces, dentro de esta historia, luego vemos que el pueblo va ahora a un lugar que se llama Hai. Y ellos iban también a conquistar ese lugar, pero resulta que ahí el enemigo les ganó la batalla. Y cuando les ganó la batalla, pues Josué se puso muy tenso, muy preocupado y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora el enemigo está sobre nosotros? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él estaba ahí preocupado y él estaba ahí orando y él estaba ahí platicando con Dios, diciéndole, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora nuestros enemigos prevalecieron en contra de nosotros? Y vemos cómo el Señor ahí en Josué capítulo 7, versículo 1, le dice que Acán, uno de los líderes que estaba dentro del equipo de guerreros del pueblo de Israel, había tomado del anatema, recordemos, anatema, maldición, había tomado maldición. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios se molestó porque una de las instrucciones que Dios les había dado fue van a tomar Jericó y les dio varios pasos a seguir, pero una de las cosas que les dijo, no van a tomar nada de lo que hay en esa ciudad, nada van a tomar, todo lo van a destruir. Pero Acán no hizo caso y Acán tomó aquello que le llamó la atención y lo trajo a su casa y ahí lo puso. Entonces, cuando Josué está ahí postrado, ¿verdad?, en el suelo con su rostro, Dios le dice, levántate, levántate. Han pecado contra mí, han quebrantado mi pacto.
Yo les mandé y les dije que no tomaran del anatema. Sin embargo, lo tomaron. Sin embargo, hurtaron, que quiere decir robaron. Sin embargo, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquí vemos que a Acán se le hizo fácil tomar el anatema, se le hizo fácil traérselo, pensando que nadie lo estaba viendo. Se le olvidó que Dios todo lo mira, todo lo escucha. Y entonces Dios le dice a Josué, por ese pecado, por ese error, por ese anatema que Acán se trajo, es que ahora ustedes no le pueden hacer frente a sus enemigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen autoridad, porque desobedecieron y trajeron el anatema delante de mí y delante de ustedes mismos. Y les dice, no van a volver a obtener victoria hasta que no se deshagan de ese anatema. Dios le da la orden a Josué y le dice, deshazte de ese anatema. Ve y checa quién lo tomó. Entonces vemos aquí en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 20, vemos que Acán, el que tomó el anatema, confiesa su pecado. Y le dice a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos, recuerde cuando fueron a Jericó, vi un manto babilónico muy bueno. Vi 200 siclos de plata. Vi un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y lo tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, es decir, en medio del lugar en el que él habitaba. Y el dinero también está ahí debajo. Aquí vemos que Acán no obedeció la instrucción. Aquí vemos que Acán le llamó la atención todo esto que le acabo de mencionar, que estaba en esa ciudad a la cual Dios los mandó a tomar posesión, pero les dijo, no tomen de lo que tienen los que habitan ahí, porque es anatema, porque ha sido consagrado a dioses ajenos, porque ha sido consagrado al enemigo de sus vidas. No lo tomen, no lo traigan. Pero Acán desobedeció. A Acán le ganó la avaricia, le ganó, ¿verdad?, la belleza de aquel manto babilónico y se lo trajo. Desobedeció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desobedeció a Dios mismo. Y con esto Acán acarrió una situación tremenda para él, para el pueblo y para toda su familia. Sabe que cuando en un país la máxima autoridad abre puertas al enemigo haciendo cosas que a Dios no le agradan, va a traer consecuencias a la nación, va a traer consecuencias al pueblo. Y hoy por hoy necesitamos despertar y necesitamos aprender, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. No traigas anatema a tu casa, no lo traigas, porque el anatema abre puertas, la desobediencia abre puertas, y inclusive la desobediencia nos quita nuestra autoridad, esa autoridad que Dios nos da de hollar serpientes y escorpiones en su nombre, esa autoridad que Él nos da de atar, ¿verdad?, todo aquello que viene en contra del pueblo de Dios.
la desobediencia delante de Dios trae consecuencias. Y Acán recibió su castigo por su desobediencia, pero tristemente ese castigo también cayó sobre su familia, su esposa, sus hijos, aún sobre todo lo que tenía, sus bueyes, sus ovejas, sus vacas, todo lo que él tenía, sus asnos, todo lo perdió por causa de la desobediencia. Acán fue confrontado por su pecado y tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Y dice que Acán y su familia fueron llevados al valle de Acor y ahí fueron destruidos. Y desapareció Acán y toda su familia y todo lo que él tenía por causa de su desobediencia. Y aquí vemos que ni disfrutó lo que ya tenía, ni disfrutó lo que había tomado, que no le pertenecía, que se le había dado la instrucción de que no lo hiciera, de que no lo tomara. Sin embargo, no obedeció y acarrió consecuencias terribles. El libro de Josué es muy interesante, esta historia. Usted la puede encontrar entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Yo le invito a que la lea, a que escudriñe, porque de verdad que está muy interesante el ver cómo un hombre acarreó maldición para el pueblo, para él mismo y para su familia, y terminó perdiendo todo. A hoy en día, muchas personas que aunque pueden estar muy preparados profesionalmente hablando, cuando desconocen la palabra de Dios, están en ignorancia. Y las cosas que hacen, que están fuera del orden divino, fuera de la palabra de Dios, van a acarrear consecuencias para el país que están gobernando, para la nación. Pero lo más triste es que las consecuencias más fatales vienen sobre sus hijos, sobre su descendencia, como le pasó a Acán. Como quisiéramos que esto lo supieran todos aquellos que están en autoridad y en eminencia, y pudieran tener humildad y pudieran voltear su rostro a Dios y pedirle a Dios dirección para gobernar una nación. Porque de lo contrario, están gobernando en su propia concupiscencia, como lo dice la palabra, en su propio conocimiento, en lo que le dicta su propio corazón, pero no está Dios. Y se acarrean consecuencias terribles. En nuestra nación se le abrieron las puertas a todo menos a Dios. Y estamos viviendo un tiempo muy tremendo, muy difícil, en que se ha desatado la violencia como nunca. Se ha desatado el espíritu de muerte como nunca, pero muchos no lo ven así. No lo ven como tal, es un espíritu de muerte que se ha desatado porque se le abrieron las puertas a las mismas tinieblas con los actos chamánicos que han estado haciendo las máximas autoridades. Y eso acarrea consecuencias tremendas. Y vemos aquí en la palabra de Dios que esto es una realidad. Dios se molesta, Dios se enoja porque le abrimos la puerta a quien no debemos. Y así es que en esta noche es importante que meditemos en todo esto y podamos, ¿verdad? Si acaso hemos traído maldición a nuestro hogar, a nuestra familia, podamos en el nombre de Jesús pedirle perdón a Dios y cancelarla. Yo le invito a que escuche los programas anteriores, porque ahí hablo todavía de muchas cosas que el enemigo está usando hoy en día para atrapar a las personas, para hacerlos caer en sus trampas.
Dios nos dice en 2 Corintios 2:11, no ignoren las maquinaciones de Satanás. No ignoren que él se disfraza como ángel de luz, como algo muy bonito, como algo inofensivo, inclusive como algo tierno, pero en realidad trae la espada desenvainada para matar, robar y destruir. Por eso necesitamos, ¿verdad?, venir al conocimiento de esta verdad. Y hoy en día en nuestra nación hay maldición. Hoy en día en muchos hogares hay maldición. Hoy en día en muchas familias hay maldición por la falta de conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, por la falta de la ausencia de Dios mismo en sus vidas, en sus hogares. ¿Y por qué hay ausencia? Porque no lo han invitado, porque no lo buscan, porque no leen su palabra, porque no se han dado el tiempo de escudriñar su palabra y de ver qué es lo que Él dice, qué instrucciones Él está dando. Así como hay leyes en lo natural, Dios nos dejó la ley espiritual. Y la ley espiritual es más importante que la natural, porque la espiritual es la que rige a la natural. Y cuando nosotros, los seres humanos, nos movemos sin esta ley, en lo natural vamos a ver desgracias, muerte, violencia, robo. Pero cuando buscamos la instrucción, cuando buscamos la ley espiritual, que es la palabra de Dios, en lo natural vamos a ver paz. Y en la palabra de Dios, y que como les mencioné, sé que Dios era el principal interesado en que quedara escrita y es el principal interesado en que usted y yo la conozcamos y aprendamos de ella. Ahora quiero compartirle un testimonio real, un testimonio verídico, un testimonio triste, un testimonio que sé que es el testimonio de muchas familias, porque muchas familias han caído en las trampas del enemigo. Estaba dando yo esta clase, esta enseñanza, y una joven mujer me pide que si le doy la oportunidad de decir algo en referencia a lo que yo les estaba compartiendo, diciéndoles no traigan anatema a su casa. No traigan algo que fue dedicado o pactado para producir maldición. Y ella comenzó a compartir su historia. Y ella nos dijo, mi padre era un adorador de la Santa Muerte. Mi padre tenía a la Santa Muerte en casa de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. Mi padre trajo destrucción, trajo maldición a nuestra familia. Mi padre, comentó ella, la primer destrucción que llegó a la familia fue el divorcio de mis padres. Mi madre tuvo que seguir su camino y él siguió el de él. Enseguida, después de eso, perdimos la casa donde vivíamos. Después yo ya estaba casada, nos comentaba ella, y mi esposo me dejó con mis 2 pequeñas. Enseguida, un hermano mío cae en un penal. Y dice, y fue una tras otra, tras otra, tras otra. A su hija la mordió una víbora y la niña estuvo a punto de perder su pierna. Pero Dios tuvo misericordia, porque dice, yo me acordé de su palabra que había escuchado en alguna ocasión y clamé a Él y Él tuvo misericordia. Este padre, en su ignorancia, empezó a adorar a la Santa Muerte, empezó a consultarla, empezó a hacer cosas incorrectas, empezó a traer a su casa a la Santa Muerte de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños. Sí, perdió su matrimonio, perdió su casa, perdió a sus hijos. Un hijo fue a dar al penal, luego una hija fue a dar al penal, luego él terminó colgándose, suicidándose, quitándose la vida ahí en su casa. Muchos dicen es que
La muerte me cuida. ¿De qué te cuida? Te cuida de que no vayas a la presencia de Dios, de que no conozcas la verdad que te va a hacer libre, que es la palabra de Dios. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Jesús la venció y resucitó al tercer día y nos dio una victoria gloriosa para que vivamos en victoria en esta tierra y para que el día que partamos vayamos a su presencia y vivamos con Él por una eternidad. Así lo dice la palabra del Señor. La muerte, ¿qué es lo que quiere? Llevarse a muchos. Sí. Y entonces, este padre que llevó este anatema a su casa, esa muerte que está dedicada precisamente para eso, para producir muerte, y la primer muerte que produce es la muerte espiritual, la muerte que te aparta de la verdad que te hace libre, que es la palabra de Dios, la muerte que te aparta de las bendiciones, la muerte que te aparta de tener una vida y vida en abundancia. Y después mire todo el caos que trajo a esa familia. 2 hijos en un penal, un matrimonio destruido, la casa donde habitaban perdida y el padre termina suicidándose. ¿Eso será de parte de Dios? Claro que no. Él trajo un anatema a su casa. Yo espero que con esta historia, que también es real, verídica, como la que te acabo de mencionar de la Biblia, de Acán, lo que hizo, tú vayas despertando y vayas comprendiendo aún más lo que Dios te quiere hablar en esta noche. Porque probablemente tengas un anatema en tu casa. Probablemente estés adorando lo que no debes. Probablemente trajiste a tu casa algo que no debiste haber traído. Algo que fue ofrendado, pactado, ofrecido para provocar tal o cual situación. Y la gente en la ignorancia se la lleva a su casa. Sí. Entonces, muchos han sido engañados porque les han dicho que la Santa Muerte los va a cuidar. Pues sí, como ya te mencioné, te va a cuidar de que no conozcas esta verdad. Pero yo hoy te animo, yo hoy te invito a que tú sueltes ese anatema, a que tú voltees tu rostro a Dios, a que tú le pidas perdón y le digas: Señor, perdóname porque he pecado contra ti, trayendo a mi vida, a mi casa, algo, dándole crédito de que tiene poder. No tiene ningún poder. El único poder viene del cielo, viene de parte de Dios. Él es el único que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, para darte ese milagro que tú necesitas, ¿sí? Porque déjeme decirle que sí, el enemigo tendrá poder para darle un milagro que usted necesita, pero si usted se lo está pidiendo a él, aténgase a las consecuencias, porque él no da nada gratis. Él se va a cobrar la factura. Se la cobra con su alma, se la cobra con sus hijos, se la cobra con sus recursos. Mire todo lo que le pasó a esta familia. Y así hay muchas familias. En la actualidad, tristemente, muchos se han tatuado a la muerte en su cuerpo. Esa es una manera de decirle: soy tuyo. Pero nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para pedirle perdón a Dios, nunca es tarde para apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Así es que, gente bella, hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo: no traigas anatema a tu casa, no traigas maldición, porque todo eso trae destrucción repentina, todo eso trae destrucción
terriblemente. Y hoy por hoy yo le quiero decir a todas las mamás, abuelitas, tías, no se les ocurra sacar a sus niños este próximo 31 de octubre. No vayan a gastar en comprar disfraces. No le abran las puertas al enemigo. La mayoría de los disfraces, el color que predomina es el negro. El negro representa la oscuridad, las tinieblas, el pecado. Despierta. Despierta en el nombre de Jesús. Yo oro en esta noche porque el Señor despierte tu espíritu, porque el Señor alumbre tu entendimiento, porque el Señor abra tus ojos y tus oídos espirituales, porque puedas comprender que todo esto trae consecuencias terribles, trae consecuencias fatales. Y si lo has hecho, si has consultado a brujos y hechiceros, hombres igual que tú, ¿qué poder tienen? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué no consultas al que tiene todo el poder, al que creó todas las cosas, incluyéndote a ti? ¿Por qué no lo consultas a Él? ¿Por qué no lo buscas a Él? ¿Por qué no le pides a Él? En el nombre de Jesucristo. Pero esta noche, si tú consultaste brujo, hechicero, si fuiste a que te leyeran las cartas, el café, el tarot, si has estado ahí consultando lo que no debes, el horóscopo simplemente, ¿verdad? Yo te invito a que esta noche le digas: Señor, perdóname. Hace años aquí en Monterrey mataron a 2 niños hermosísimos. Y la mamita de ellos se dedicaba a dar los horóscopos, ¿verdad? A leer las cartas, a decirte a ti tu suerte a través del horóscopo. Y yo dije: ¿y por qué no supo que iban a venir a matar a sus hijos? Y los defendió y los guardó. Ahí vemos la mentira del enemigo, ¿sí? Ahí vemos la mentira del enemigo. Y algo que me gusta también de la porción, de la versión católica, es una porción de la palabra que dice que hagamos evidentes las obras de las tinieblas, que las hagamos evidentes, que las digamos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estoy haciendo esta noche, haciendo evidente y evidenciando las mentiras del enemigo de nuestras vidas. Y nos dice: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, no participen de las obras estériles, dice, sino más bien repréndanlas en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es que mamá, abuelita, tía, no vamos a comprar trajes de disfraces, no vamos a sacar a los niños, porque cuando los sacan a los niños y andan por ahí pidiendo dulces, lo que están haciendo son invocaciones. Eso es algo que también la gente ignora. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está la vida o la muerte. ¿Qué estás invocando? ¿Qué estás hablando? Está la bendición o la maldición. ¿Qué estás invocando? ¿Qué estás hablando? Y luego vienen consecuencias o situaciones a la vida de nuestros niños, a la vida de nuestros adolescentes o jóvenes. Y decimos: ¿por qué? ¿Por qué? Inclusive nos atrevemos a decir: ¿por qué a mí? Pues porque abriste puertas en tu ignorancia, en creer que no pasa nada, cuando sí pasa. Así es que yo les invito, gente bella, busquen los otros programas de su programa de Todo es Posible de este mes de octubre, porque ahí dejo mucha enseñanza muy importante, muy valiosa, que nadie debe de ignorar y que está respaldada con la palabra de Dios, porque Dios mismo a través de su palabra nos da la instrucción, nos exhorta a que no participemos de las obras estériles, las llama estériles en la versión católica. No participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien evidencienlas, háblenlas, digan lo que saben, lo que han visto, lo que han vivido.
en el nombre de Jesucristo. No podemos permitir que la oscuridad, que las tinieblas, que el enemigo mismo siga avanzando, siga destruyendo niños, adolescentes, jóvenes. No podemos permitirlo, y eso nos corresponde a ti y a mí, levantarnos, evidenciar sus mentiras, sus trampas, y decirles a cuantos podamos: no participes porque vas a acarrear consecuencias. No participes porque vas a abrir puertas. No participes porque sería como estarle entregando tus niños al enemigo de nuestras vidas. Hable con sus niños, platique con ellos, dígales: a Dios no le agrada esto, hijito, por lo tanto no lo vamos a hacer. Aquí nos mantenemos resguardados en casa, vamos a cantarle a Dios, vamos a alabarle a Dios, ¿verdad? Vamos a ver una película que nos edifique. Hay películas hermosas con mensajes preciosos, poderosos. Busque usted ahí películas cristianas y le va a aparecer muchas, y hay mucha enseñanza, mucho mensaje poderosísimo, ¿sí? Así es que, gente bella, el Señor nos está hablando en esta noche. Y vamos a hacer dos cosas antes de terminar. Y quiero cerrar este tiempo con el Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20, que dice: y envió su palabra. En esta noche estoy enviando la palabra de Dios. Estoy evidenciando, estoy hablando lo que la palabra dice, ¿verdad? Y dice: y lo sanó y lo libró de toda ruina. Dios quiere librarnos de toda ruina. Acán atrajo la ruina para sí. Este padre de familia que le abrió las puertas a la dichosa Santa Muerte y la trajo a su casa, le abrió las puertas a la ruina, a la destrucción. Llegó como un tsunami y acabó hasta con su propia vida de una manera terrible. Y hoy por hoy muchas familias están en esas situaciones, viviendo situaciones terribles porque le abren la puerta al enemigo disfrazado como algo muy bonito. La misma palabra nos dice que se disfraza como ángel de luz, como algo bueno, algo tierno, algo dulce, pero en realidad su fin es muerte. Así es que yo le invito en esta hora para que, si usted en alguna ocasión salió con sus hijos el 31 de octubre a pedir dulces, a hacer invocaciones sin saberlo, si usted en alguna ocasión fue a que le leyeran las cartas, si usted en alguna ocasión fue con una bruja, adivino, hechicero, si usted es adorador de la Santa Muerte o lo ha hecho en algún momento, pídale perdón al Señor. Este es el momento, este es el tiempo, este es el día que hizo el Señor para que usted se reconcilie con Él. Y dígale: Señor, te pido perdón porque en mi ignorancia caí en la trampa del enemigo. Caí en sus trampas, Señor, y traje anatema a mi vida, a mi casa. Hoy te pido perdón. Hoy te pido que todo derecho legal que le di al enemigo, en el nombre de Jesús, sea quitado. Hoy te pido, Señor, que restaures mi vida, que restaures mi familia, que me restaures mi trabajo, mi negocio, mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Hoy le cierro las puertas al enemigo, a la mentira, al engaño, a sus trampas. Y hoy le abro las puertas a Jesús. Ríndase a Jesús y dígale: Jesús, gracias por haber dado tu vida a cambio de la mía. Gracias, Jesús, por haber pagado el precio de mis pecados. Hoy reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento y me aparto y te abro mi corazón, Jesús, y te recibo como mi único y suficiente Salvador, sanador y libertador. Quédate conmigo, Jesús, y ayúdame a cada día seguir tu camino, tu verdad y la vida que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gente bella, si usted hizo esta oración, yo le felicito. Dios le bendiga. Hágamelo saber, envíeme un WhatsApp al 8180-633714. Queremos orar por usted, queremos bendecirle en el nombre de Jesús. Y yo le animo a que siga escudriñando la palabra de Dios y siga aprendiendo más acerca de este tema tan interesante. No traigas anatema a tu casa. Parte 1 y parte 2, ahí está en nuestra página de Facebook. Todo es posible, 11:40 AM. Y gente bella, quiero sugerirle que cada mañana al despertar, usted se rinda al Espíritu Santo de Dios. Ríndase al Espíritu Santo. Ríndase a su señorío, a su instrucción, a su dirección. Y usted verá cómo el Señor va a ir transformando su vida, su entorno, sus circunstancias, su situación, cuando nos rendimos a Él en el nombre de Jesucristo. Centro Cristiano Filadelfia, ubicado en Avenida Madero, 2902, le espera con los brazos abiertos todos los domingos a las 11 de la mañana. Y si usted tiene algún familiar en el Cerezo Femenil, mi esposo y yo estamos ahí los domingos a las 10:30 de la mañana, es el primer servicio, y a las 12 del mediodía es el segundo. Esperamos verle, si usted va por ahí, ¿verdad? Permítanos orar por usted y bendecirle en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga y siga haciendo resplandecer su rostro sobre usted. Este fue su programa de Todo es Posible. Hasta la próxima. Bendiciones.